Buenos días, queridos hermanos. Creo que ya se ha dado una pincelada, tanto en la lectura, el partimiento del pan, como en las canciones que hemos cantado sobre lo que vamos a tratar en esta mañana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los 12 primeros versículos. Aunque realmente pasearemos por varias lecturas que nos motivan a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que leeremos ahora en Lucas, pero después tendremos que leer a través de la meditación en otros pasajes. Vamos a leer y luego tendremos una pequeña oración. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la experiencia personal de cada uno de nosotros de haberte conocido, de saber que tú eres el Redentor de nuestras vidas, el que has querido pagar por nuestros pecados, de saber que tu muerte es real, es auténtica. Tuviste que sufrir los dolores, tuviste que padecer, Señor, aquellos momentos trágicos, difíciles, derramar tu sangre, pero también damos gracias porque no quedaste en la tumba, que aquella quedó vacía, que tú, oh Señor, resucitaste de entre los muertos, y te damos gracias porque no solamente potencia tu obra y la fortalece, sino que la culmina y hace posible que nuestras vidas, confiadas a ti y a tu sacrificio, puedan, oh Señor, tener una visión de eternidad, sabiendo que porque tú vives, también nosotros viviremos. Danos en esta mañana pues mentes y corazones sencillos para entender el propósito de tu palabra y podamos, oh Señor, confiar
plenamente en ella. Prepara tú los corazones de los creyentes, de los no creyentes, para que todos juntos, oh Señor, podamos acercarnos a esta verdad y a esta realidad, y no solamente aceptarla, sino gozarnos en ella, disfrutarla, sabiendo, Dios nuestro, que este era tu plan, un plan eterno para tu Hijo Jesucristo, para la segunda persona de la Trinidad, pero que en ese plan también estaba incluida el final y la consumación de nuestra redención. Bendícenos, Dios nuestro, este tiempo que estamos juntos, y pedimos, Señor, que tú nos bendigas meditando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El nacimiento, la vida, la crucifixión y la muerte de Jesús, de nuestro amado Salvador, fueron actos públicos que muchos pudieron vivir, que muchas personas pudieron presenciar, y al presenciar todas aquellas señales que el Señor Jesucristo hizo, pues pudieron quedar impactados, pudieron quedar cautivados por sus enseñanzas. Muchas personas pudieron vivir y presenciar estos milagros y estas señales, y naturalmente pues pudieron quedar realmente llenos de gratitud por lo que estaban viendo que el Señor Jesucristo realizaba en aquellos momentos. Por eso poca gente puede negar el hecho de ese acontecimiento, el de su encarnación, el de su muerte en la cruz, porque fue pública. Mucha gente pudo ver cómo era crucificado, pudieron escuchar los clavos que se clavaban sobre sus manos y sus pies, pudieron escuchar los golpes, el dolor y el sufrimiento y la sangre derramada del Señor Jesucristo en aquella cruz. No pudieron negar el hecho, pero aún sin entender lo que allí estaba aconteciendo, que se estaba consumando la obra de la redención, la salvación de los hombres, pues fue un acto visible que muchos pudieron ver. Y al verlo, pues no se puede negar. Algo que tú estás viendo, que estás percibiendo, que estás observando, pues no se puede negar. No podemos negar la realidad. Ahora, es diferente el caso, o en el caso de la resurrección corporal del Señor, ya que en su veracidad, ya que su veracidad depende del testimonio de quienes le vieron durante 40 días, que fue un número limitado. Fueron muchas personas, fue mucha gente las que pudieron ver al Señor Jesucristo, las que pudieron estar con Él, estar en la playa, ver que realmente había resucitado, pudieron volver a escuchar su voz, pudieron estar cerca de Él, ver que preparó alimentos para ellos, a la orilla, en la playa, pan, peces. Pudieron escuchar sus orientaciones. Ahora, esto fue un grupo muy limitado, y es por eso que mucha gente no lo cree y mucha gente no lo acepta. Cree que fue, no sé, el momento de delirio de algunas personas, de aquellas personas que le siguieron, de algunas personas que
pudieron verle en ese momento, pero que no lo tenían muy claro. Un sueño, otros pueden pensar que era un cuento. Y fueron sus propios discípulos que dudaron de las palabras de las mujeres que habían estado en el sepulcro y les traen la noticia de que Jesús vive. Y aquellas mujeres, cuando vuelven a los discípulos y les comunican: oye, que la tumba está vacía, mirad que el Señor ha resucitado, Jesús vive. Pero sus propios discípulos no las creyeron, no quisieron entenderla. El versículo 11 del texto que hemos leído de este capítulo 24 dice que mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Les parecían locura las palabras de ella y no las creían. ¿Quién iba a creer a unas pobres mujeres afectadas por la tristeza, afectadas por el dolor, que venían con sus preparativos, con sus ungüentos, con aquellas cosas que se le hacía, el tratamiento que se le hacía a los cadáveres, venían para hacerlo al Señor, sus perfumes, sus ungüentos? Pero ¿quién iba a creer a estas pobres mujeres que venían tristes, sintiendo el dolor de la separación del Señor? Los que habían caminado juntos durante 3 años al lado del Maestro, escuchando sus palabras, los que habían estado viendo sus milagros durante bastante tiempo, consideraron que las palabras de las mujeres, y así lo dice el texto, era una locura. Estas mujeres están fuera de sí, están viendo visiones. Realmente es imposible que el Señor Jesucristo haya resucitado. Los mismos discípulos dudaron. Ahora nosotros, el cristianismo, ya después de conocer la Escritura, el testimonio de los que lo vieron, pues creemos, ¿verdad?, por fe. Creemos también por la confirmación del Espíritu Santo, pues creemos en la resurrección. Y no solamente creemos, sino que damos gracias por ella, por una razón muy poderosa. Como diría el apóstol Pablo, años después de su conversión y después de haber perseguido a la Iglesia, una declaración que él hace en 1 Corintios capítulo 15, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En vano estamos aquí, no sé por qué. ¿Qué haríamos nosotros aquí si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Nuestra esperanza sería vana. Es más, estaríamos constituidos falsos testigos, porque el Señor Jesucristo no resucitó. Ahora, nuestra fe cristiana descansa sobre pilares de acontecimientos históricos y tiene sus consecuencias para la eternidad. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre, quisiera identificarse con cada uno de nosotros, esto fue una realidad, pero nuestra fe descansa sobre esta realidad. Descansa también sobre la muerte del Señor Jesucristo, porque fue una realidad y era necesario para nuestra justificación y salvación. Pero era necesaria también
históricamente la resurrección, que el Cristo venciera la muerte, saliera de la tumba y resucitara. Y si faltara cualquiera de estos pilares, no habría evangelio que predicar, ni habría esperanza alguna para los hombres más allá de la tumba. Pero como diría el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios capítulo 15. Se puede decir que no hay mensaje de evangelio si no hay resurrección. Todo hubiera terminado, todo se hubiera acabado si no hubiera habido resurrección. Cristo ha resucitado. El mensaje de salvación tiene eficacia porque Jesucristo resucitó de los muertos. Y qué palabra más hermosa, ¿verdad? La que tenemos aquí detrás, vosotros al frente. Jesús vive, Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esto es lo que proclama la Iglesia de todos los siglos, de todos los tiempos. Esto es lo que se grita a los cuatro vientos de este planeta, que la noche oscura, la noche incierta quedó atrás y el lucero de la mañana resurgió imparable, porque nada ni nadie le pudo retener en la tumba. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Fue el primero que se levantó de entre los muertos para no morir, para siempre vivir, para estar preparando lugar para los suyos. Quiso reinar para que también los suyos reinen y estén con Él. Fue el primero de levantarse. El sepulcro, como dijimos hace unos jueves, fue la matriz que le dio a luz. Es el único que ha regresado entre los muertos con cuerpo glorificado, y sabemos que los que somos suyos les seguiremos en la resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho. Y hay 5 testimonios, o podríamos entresacar de las Escrituras para comprender mejor lo que estamos diciendo, 5 testimonios que nosotros podemos considerar que dan autenticidad a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la resurrección del Señor fue profetizada ya en el Antiguo Testamento. Y esto es un testimonio. No es una casualidad que el Señor Jesucristo resucitara pues así, en un instante, y porque, no sé, sucedió como un hecho aislado, como un accidente del momento, como una casualidad, sino que se estaba cumpliendo el programa de Dios en la persona del Señor. Ya su resurrección estaba prevista y estaba profetizada por los siervos de Dios. Dios, a través de los profetas, venía anunciando esta resurrección. Así que es la misma palabra de Dios, son las Escrituras donde está la base y cimiento de la enseñanza sobre la resurrección. El apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, afirmando este hecho de la resurrección, él se pronunció así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y todos sabemos que eso era así. Estaba profetizado la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Isaías, en otros capítulos también, pero el 53 él se expresa de una forma extraordinaria y maravillosa. Cristo murió por nuestros pecados y lo hizo, ¿verdad?, conforme a las Escrituras. Y recordáis ese capítulo 53 de Isaías, en los versículos 3 al 6, que él dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado del hombre no se podía resolver con que nosotros pudiéramos pedir disculpas a nuestro Dios. Señor, discúlpame, me he equivocado, discúlpame porque no sabía lo que hacía, no quería levantar mi mano, no quería deslizarme por este mundo. Pero no se trata de que cada uno de nosotros pudiéramos pensar que nuestros pecados pudieran resolverse con pedir disculpas a nuestro Dios. Sabemos, y la Escritura y la profecía así nos lo enseñó, que el precio del pecado era la muerte. Y esa muerte Cristo la sufrió, Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y también por los míos. Pero también sabemos, y así se expresa el apóstol Pablo, también sabemos que él fue sepultado, y así lo dice, y que resucitó al tercer día, dice el apóstol Pablo, Corintios 15 otra vez, conforme a las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras, pero resucitó conforme a las Escrituras. Jesús resucitó, la tumba quedó vacía y todo lo que está sucediendo ya había sido determinado conforme al consejo de Dios. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación conforme a las Escrituras. Pero también, conforme a las Escrituras, Él apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando el apóstol escribía, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 15. El mismo apóstol Pablo se constituye en testigo. Yo soy, porque él, en su conversión, en ese encuentro con el Señor, de Hechos capítulo 9, los versículos 3 al 5, él se encuentra, ¿verdad?, con el Señor. Y en ese encuentro que él tuvo,
Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él da testimonio también de su resurrección. Ahora, hay más citas que nosotros podíamos considerar, que no lo vamos a hacer en esta mañana, pero tenemos el Salmo 16, versículos del 9 y 10. Tenemos Oseas, capítulo 6, versículo 2. Tenemos el mismo capítulo 53 de Isaías, los versículos 10 y 11, que también nos están mostrando que la resurrección del Señor Jesucristo estaba profetizada. Ahora, el Señor también profetizó, podríamos decir, o habló de su propia resurrección. Y tenemos el testimonio del mismo Señor Jesucristo, del Maestro, porque cuando Él anunciaba de antemano su sufrimiento y su muerte, Él añadía: y resucitaré al tercer día. Y así, cada vez que Él hablaba de su muerte, hablaba de la traición, hablaba de lo que iba a sufrir, Él decía que a la vez que Él iba a sufrir, Él añadía: y resucitaré al tercer día. Podéis mirarlo o tomar nota, Mateo 16, versículo 21. Y este era un misterio que, aún escuchando los propios discípulos, no eran capaces de entender entonces que esto iba a ser posible. Pensaban que no, que esto no ocurriría. No podía convertirse su Maestro y su Señor en víctima indefensa de hombres sin ley, de morir como un delincuente, sufrir y tener que pasar por una tumba, para luego la resurrección. Para ellos el Mesías tenía que vencer, reinar, tenía que destruir a los impíos y establecer su reino, no sufrir y morir y ser destruido por hombres inicuos e impíos. También la misma Marta, que nos citaba Samuel en esta mañana, la hermana de Lázaro, pues tenía dificultad para entender la enseñanza del Señor. Cuando Él le dice: tu hermano resucitará, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos lo recordaba Samuel hace unos minutos. Los discípulos y los amigos del Señor estaban un tanto confusos ante los anuncios de su muerte y resurrección. Hasta ese momento no habían conectado al 100% con los proyectos del Señor Jesús. El Señor tenía que enseñarles por palabra, pero también por obra, que la resurrección de los muertos dependía de su propia persona, porque Él era la resurrección y la vida. Luego tenemos como testimonio el propio hecho histórico. Y el concepto de lo que es posible o imposible, lo que es verdad o mentira en nuestra sociedad es bastante variado. Un hecho histórico se establece por el testimonio concordante de buenos testigos. Un juez busca pruebas y un abogado busca testigos. Los evangelistas pusieron por escrito los recuerdos de sus propias experiencias o el testimonio que habían recibido de otros testigos. Y reconocéis cómo comienza Lucas su evangelio en el capítulo 1. Fue su investigación, fue lo que él fue recopilando de otras personas, lo que él quiere poner derecho en su evangelio. Por una simple lectura
de las narraciones de los 4 evangelios, notaríamos que toda la evidencia concuerda en presentarnos la gran realidad de la tumba vacía. Y es lo que aquellos ángeles dicen a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Una tumba en la que se habían tomado las medidas de seguridad necesarias para que allí nadie pudiera tocar durante 3 días. Y ya sabéis, los religiosos, los políticos, dijeron: uy, cuidado, no vaya a ser que esto, como sabían que el Señor había dicho que resucitaría al 3er día, pues ocurra algo extraño, vamos a poner una guardia, vamos a sellar la tumba para que allí no pueda tocar nadie, ¿verdad? Y puedan decir que el Señor ha resucitado. Una tumba que, como decíamos, habían tomado las medidas de seguridad necesarias para que allí nadie pudiera tocar durante 3 días. Ahora, nunca la fuerza de los hombres pudo impedir la obra de Dios. Jesús vence la tumba y Jesús vence la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El poder religioso se esfuerza por ocultar la evidencia de la resurrección del Señor y mienten, sobornan, caen en los pecados más bajos que los hombres pueden caer para salvar el honor y su gloria. Y ya en el capítulo 28 de Mateo, pues sobornan a los mismos guardias para que mientan, para que no digan la verdad, para que digan sobre todo una mentira. Y en Mateo, en el capítulo 28, versículos 11 al 15, dice: mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardas fueron a la ciudad. ¿Qué es lo que tendrían que decir? Lo que le habían dicho que dijeran. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero, como decimos, sobornan, pagan, pero solo había una tumba vacía. Lo fácil que hubiera sido negar el mensaje de los discípulos, negar que Cristo había sido resucitado. Si hubieran presentado el cuerpo del Señor, pero no pudieron hacerlo, solo había una tumba vacía. Había un cuarto testimonio, y es las evidencias de la resurrección. Y otra prueba evidente de la resurrección es el comportamiento de sus discípulos. El cambio que se produce en ellos, esa actitud miedosa y cobarde en la que habían caído, es transformada y ahora son hombres y mujeres con decisión y valor. Ellos estaban en el aposento por miedo a los judíos, allí recluidos, hasta que el Señor se presentó. Y Juan, capítulo 20, tenemos que leer los versículos porque son los que dan testimonio del acontecimiento. Juan 20, los versículos 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la seña o la señal de los clavos, y metiere mi dedo
en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo fácil que lo tuvo Tomás en ese momento. Las huellas de sus manos, su costado abierto, tuvo que poner su dedo. Pero otra prueba evidente de la resurrección del Señor fue el comportamiento. Ese estado de ánimo que vivían sintiéndose derrotados en el camino de Emaús, ese miedo reconocido por los discípulos es desechado y ahora están dispuestos a salir a las plazas, levantarse en medio de multitudes, anunciar el Evangelio, identificarse en todo con Jesucristo, exponiendo su vida a la cárcel y a la muerte. Y esto no tiene explicación alguna aparte de la realidad de la resurrección. Tenemos Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, donde Pedro tiene que decir, y hablando de, o predicando sobre la muerte y la resurrección de Cristo, hablar del gran hecho de la resurrección del Señor Jesucristo. A este que vosotros crucificaste, a este que vosotros mataste, Dios les exaltó hasta los cielos, le levantó de entre los muertos, a este fue resucitado. La presencia real y viva del Señor en la vida de estos hombres hizo que todo cambiara. Ya no hay tristeza, ya no hay miedo. Los de Emaús se dan la vuelta. Los que habían huido vuelven a estar juntos. Y así ha sido la presencia del Señor en nuestras vidas, que cuando estamos inseguros, entristecidos, con miedo, preocupados por un futuro incierto, Él ha hecho que todo cambie. Y así puede ser también que cambie tu vida, querido amigo, por Jesucristo nuestro Señor. La resurrección y presencia del Señor hace posible el nacimiento y crecimiento de la Iglesia. Y aquí no hay tratado ni convenio, es el Evangelio predicado con poder, es el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor. Un Salvador muerto, vencido, no ofrece base, cimiento para ser predicado con garantía, pero un Salvador resucitado, un Salvador que vive y que vive para siempre, es el que ofrece garantía, nos ofrece garantía para ser predicado y enseñado, y en quien podemos confiar totalmente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dijo el apóstol Pedro, capítulo 1:3. La resurrección del Señor es la motivación a vivir y a servir al Señor, porque delante de nosotros no tenemos un escenario de muerte, sino que tenemos un escenario de vida y un escenario para vida eterna. Ya el apóstol Pablo tuvo que decir: para mí el vivir es Cristo y el morir con Él es ganancia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Él está preparando lugar
para todos nosotros. Cristo vive. A la consecuencia de la resurrección, si se impugnara la doctrina de la resurrección, dejaría vacía, dejaría sin sentido la predicación del Evangelio. Es más, estaríamos incurriendo en el grave pecado de la blasfemia, falseando la obra de Dios. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia la resurrección de Cristo? Para Pablo, todo el cuerpo de la realidad cristiana depende de la verdad de la resurrección. Porque Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Esto nos puede parecer una declaración exagerada, pero no es así, pero es así, porque si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos. La historia de la redención terminaría en un callejón sin salida, terminaría en una tumba de Palestina. Jesucristo ha muerto y ya ha terminado todo, ya se acabó todo, pero esto no fue así. Cristo resucitó de los muertos, resucitó para nuestra esperanza, resucitó para nuestra gloria. Hay una gran afirmación que dice el apóstol: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dios levantó al Señor de entre los muertos como garantía, como consumación de la obra de la redención, y esto tiene efectos permanentes, tiene efectos hoy, tiene efectos, o tuvo efectos ayer, y tendrá efectos mañana. Primicia de los que durmieron es hecho. Y en cuanto a la Iglesia, podríamos decir que pobres de nosotros si no tuviéramos la esperanza de la resurrección, porque en lugar de ser hijos de Dios, gozándonos en esta vida presente, viendo los horizontes eternos, seríamos unos tristes ilusos, dejando los placeres de este mundo sin recibir compensación alguna. La resurrección es la promesa y es la garantía de una gran cosecha que llenará los alfolíes del cielo. Santos, salvados, hombres y mujeres, que acompañaremos al Señor en su gloria. Así que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe no es vana, sabemos en quién hemos creído. Pablo dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Es por eso que, ¿por qué pensar en un Jesús crucificado? ¿Por qué centrar nuestra atención en Jesucristo solamente en el crucificado, muerto, sepultado, cuando podemos relacionarnos con un Cristo vivo, con un Cristo que reina y que ofrece a través de su muerte, pero también a través de su resurrección, nos ofrece la paz con Dios? Tenemos que pensar en su triunfo, en su gloria, que es nuestro triunfo, que es nuestra gloria. Hemos sido diseñados para vivir eternamente. No hemos sido diseñados, creados para morir. Pasaremos por tragedias, pasaremos por dolores, pasaremos por dificultades y muchos problemas, por llantos, y pasaremos por dolores, pero por
la gracia y la misericordia de nuestro Dios, decidió darnos vida eterna en Jesucristo, a todos los que en Él creen, a todos los que en Él confían y todos los que realmente depositan toda su confianza en el Señor Jesús, viviremos eternamente por su muerte, por su sacrificio, porque Él tomó nuestro lugar, pero también por su resurrección, porque Él resucitó para nuestra justificación. El seguir a Cristo es voluntario. El seguir al Maestro es totalmente una decisión que cada uno hemos tomado voluntariamente. No es algo que a lo que uno pueda ser forzado. Nadie acepta al Señor por la fuerza. No es una obligación, no es una imposición, no es una herencia, no es algo que cada uno de nosotros podamos heredar. Podemos heredar las olivas, la casa, el coche, no sé, cualquier cosa que nuestros padres, nuestros ancestros nos pueden dejar. Se trata de tu propia decisión personal. Se trata de que tú quieras aceptar al Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Tus padres, tus hijos, tus familiares, tus amigos, tus amigos creyentes pueden orar por ti. Podemos orar por ti. Podemos estar a tu lado en los momentos de sufrimiento, de dolor. Pero tu salvación depende de tu decisión personal, que tú quieras aceptar al Señor Jesucristo. Dios está interesado en tu vida, está interesado en tu vida y por la eternidad, y quiere y desea que tú le aceptes. Y es posible que en esta mañana el Cristo resucitado, el Cristo que te ama, el Cristo que ha dado por ti su vida en la cruz del Calvario, el que murió por ti en la cruz y el que resucitó para nuestra justificación, Él sea el que te está llamando. El que esté en este momento tocando tu corazón para que tú se lo abras. Y si lo deseas y estás sintiendo ese llamado por parte del Señor, puedes abrirle tu corazón ahora mismo y poder decirle: Señor Jesús, quiero ser tuyo. Gracias por haber muerto por mis pecados y por haber resucitado para mi justificación. Yo te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Dios no te propone un Cristo para que lo lleves como costalero un día al año sobre un trono, ni para que lo lleves colgado en una cruz sobre tu pecho. Dios te propone un Cristo triunfante, un Cristo glorioso, para que lo lleves en tu corazón hoy y todos los días de tu vida hasta la eternidad. Es un llamamiento a tu vida, es un llamamiento a creer y a recibir al Señor como tu Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y Él pues pueda tener para ti también perdón
y pueda tener esa gracia abundante para que tú le recibas. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de poder abrir tu palabra, de ver tantas posibilidades para que nuestras vidas tengan eternidad contigo, tantas posibilidades que tú has abierto por medio de tu gracia para que podamos estar contigo, gozándonos en la eternidad, gozándonos de la salvación. Permítenos, Señor, gozarnos juntos los presentes, disfrutando de esta salvación. Sabemos que hemos sido diseñados para tener vida. No permita que esta vida se pierda, que esta vida se estropee por nuestra negligencia, teniendo a un Dios como tú, tan cercano, a través de las posibilidades que nos abre a través de la persona de Jesús. Recibe, por tanto, nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestra alabanza, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.